Muy buenas tardes a... ¡Uy, qué suena fuerte! A todos. Gracias. Estamos muy contentos de verles a cada uno de ustedes acá. Hay una muy buena asistencia. ¿Quién está por primera vez? ¿Nadie? ¿Quién es? Bienvenido, joven, el más joven. ¿El resto? ¿Primera vez? ¿No? Entonces yo no había venido todas las veces que ustedes hayan estado acá, así que... voy a compartir con ustedes una porción de la Escritura que es muy conocida y se usa mucho para predicar el Evangelio. Y es a raíz de un par de situaciones que durante la semana o semanas previas, por razones laborales, me toca experimentar. Algunos hay situaciones bien particulares y estas situaciones tienen relación con que se tiene, o nosotros, de acuerdo a lo que realizamos, una de las cosas que nos toca es mostrar o visibilizar o visualizar lo que se hace. Lo que tú haces tienes que mostrarlo, tú tienes que declararlo, darlo a conocer y tiene que ser publicado en un grupo que tenemos todos los que estamos en la empresa, un grupo de WhatsApp, donde se van publicando las actividades y las tareas, entonces van ahí apareciendo una serie de anuncios y claro, las felicitaciones y los corazones y los likes y todos los emojis, así se llaman, ¿cierto?, que pueden aparecer en ese grupo. En virtud de lo mismo, a mí me genera un conflicto de interés muy grande porque hay ahí una especie de ese bajo perfil que quizás uno quiere mostrar o manifestar y en realidad como que complica mucho visibilizar o visualizar o mostrar esas cosas. Uno quizás es de los que prefiere trabajar más callado y no meter mucho ruido. Pero a la vez también eso conlleva un peligro que sin duda quiero compartir con ustedes en este pasaje que, como les decía, se ha leído bastante, y es Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, versículos 9 al 14, y es la parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano es una parábola muy conocida y tiene un contexto en que estaba el Señor y a unos que estaban junto a él tuvieron o hicieron una declaración. Versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí en la lectura. Lo que declara y el anuncio y a quién estaba dirigido estas palabras se dice en el versículo 10, ¿cierto? ¿Quiénes son estas personas a las cuales está dirigida esta parábola? Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y agrega que menospreciaban a los otros. A unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros. Y les declara una parábola, que es la parábola que acabamos de leer. Lo que quiero que podamos visualizar y que podamos ver en estos versículos que el Señor declara y que lo muestra al auditorio al cual se estaba enfrentando
y quiero que también podamos nosotros acercarlo e identificarnos con una de estas dos personas o actitudes del corazón. Vamos a ver dos actitudes del corazón que van a definir tu lugar por la eternidad. Dos actitudes que son bien polarizadas, dos situaciones que no exigen ni demandan matices, o es blanco o es negro en este caso, o es frío o caliente, pero no hay matices, no hay términos medios, ni nada que se le parezca, sino que hay dos posiciones y dos posturas, y en las que el Señor muestra y manifiesta y quiere que nosotros también podamos ver y que podamos vernos reflejados en cuál de los dos estamos. Dice, dos hombres subieron al templo, uno era fariseo y el otro publicano. Dos contrastes muy fuertes, muy marcados, dado que el contexto en el que esto está escrito es un contexto de una nación que conocía a Dios, un contexto religioso donde Dios se les había declarado, y hay dos tipos de personas. Una que era muy respetada, que era muy admirada y que era muy validada por la sociedad, y otra que era muy despreciada y que era muy no considerada y tirada hacia un lado como la peor escoria que pudiese existir. Y ese era el publicano. El publicano tenía una tarea que poco menos que casi era una traición a su propio pueblo, era aquel que recolectaba los impuestos. Y el problema con eso era que usaba esa posición para extorsionar a las personas que estaban o a las que les cobraba. Entonces su actitud era obviamente de desprecio y no era muy querido y nadie lo quería y nadie quería estar con él y era una persona no querida, a diferencia del fariseo que ante la sociedad era una persona muy respetada, una persona muy dije, ¿ya? Para el contexto. Y no es distinto quizás a hoy. ¿En qué sentido? Bueno, estas dos personas fueron al templo, dice, ¿cierto? Que era un lugar donde se congregaban para orar, era un lugar lugar público. Se acercaban las personas y estaban participando en aquel lugar, subieron al templo, subieron a este lugar, y este lugar era visible, este lugar era público, este lugar todas las personas y los ojos estaban centrados o estaban direccionados hacia las personas que estaban ahí. Lo que pudiese ser en su momento, no sé, ahí, Alexander, si tú me valías o no, lo que era una plaza de armas, ¿cierto? Que eran espacios públicos que las personas usaban para poder esparcirse, congregarse, reunirse, pero que hoy día ya es un poco más diferente, ¿cierto? Que tenemos y participamos en una era digital y que existen los espacios públicos y de compartir donde las personas son visibles y se visualizan, y nos visualizamos y tenemos cierto espacio donde nosotros también podemos estar y participar. En las redes sociales, distintos tipos de redes sociales. LinkedIn, que usé harto o que tengo y uso, y otras redes que también uno participa, como decía, y puede quedar visualizado. ¿Qué ocurre? Existe esta persona, llamado fariseo, con una actitud. Y esa actitud, y la primera actitud que podemos visualizar y podemos ver que están reflejadas en el versículo número 11 y número 12, es una persona que oraba consigo misma, una persona que estaba delante de todos y se paraba frente a todas las personas que estaban ahí y audiblemente expresaba lo maravilloso y extraordinario que era. Oraba consigo mismo y decía, Señor, gracias por lo extraordinario que soy. Parafraseando, ¿cierto?, lo que está ahí. Y daba sus razones, y colocaba sus argumentos, y colocaba sus pergaminos. Colocaba su currículum, y declaraba todas las cosas que él era, las cosas que él hacía, y las cosas por las cuales él era considerado, o debía ser considerado, una persona digna delante de Dios, mostrando, ¿cierto?, una actitud que es la primera que quiero compartir con ustedes, de orgullo.
que de una u otra manera esto se puede ver expresado, manifestada en dos grandes dimensiones. El orgullo tiene dos grandes dimensiones que se puede manifestar, se manifiesta, ¿cierto?, de un montón de formas, pero hay dos grandes dimensiones en las que el orgullo se puede manifestar y se manifiesta en nuestros corazones y en nuestra actitud del corazón. Una de esas actitudes es la que el fariseo tiene acá, ¿cierto? Demostrar de alguna manera sus pergaminos y que las personas que estaban en su alrededor lo vieran y lo consideraban como alguien maravilloso, grandioso, y que él era digno, ¿cierto?, en base a sus méritos, de recibir gloria y alabanza. Por otro lado, también tenemos una actitud del corazón que también muestra el orgullo, pero en una faceta distinta, y por eso que de alguna manera también les comentaba el ejemplo al principio, que a lo mejor no tiene que ver con una manifestación de alarde o de visualización de lo maravilloso y grandioso que tú puedes desarrollar en las actividades que haces, ya sea en un espacio religioso, un espacio de iglesia, ya sea en un espacio académico, ya sea en un espacio laboral, ya sea en un espacio familiar, ¿cierto? Sino que tiene que ver también con aquella actitud que es otra manifestación de orgullo que se expresa o se manifiesta en el lado de la victimización, en aquel lugar donde el propósito, al final del día, es que nos consideren y que nos vean y que nosotros nos veamos en una de esas dos dimensiones, y que en una de esas dos dimensiones el centro y la atención y la alabanza y la gloria, indistintamente de cuál de las dos o en cuál de las dos nosotros nos encontramos, es centrarnos en nosotros y es desviar la atención. El fariseo sube al templo y ora a Dios. La atención debía estar centrada en Dios. Pero hoy día nosotros, siendo una sociedad escéptica, una sociedad que no considera a Dios, donde el 20% o menos de la población no profesa una inclinación protestante, cristiana protestante, sino que todo lo contrario, en una sociedad donde el énfasis y el foco está direccionado hacia nosotros mismos, de una u otra manera. Y las redes, ¿cierto?, nos ayudan a que nosotros seamos visualizados de una u otra manera. Y podemos quedar visualizados y podemos quedar expuestos en una de estas dos veredas, ¿cierto? Una, la actitud del corazón en orgullo, en recibir la gloria y la alabanza, en base al mérito, en base a lo que tú eres y haces, y la otra es mostrarte a ti mismo como una persona que no quiere o no lo necesita o no lo desea, como era el caso, por ejemplo, de este grupo, donde el conflicto que yo mostraba y pudiese confundirse y tú puedes mostrar y decir, no, yo soy súper humilde porque en realidad, ¿sabes qué? Yo soy súper bajo perfil, entonces lo que no quiero es como mostrar y visualizar. Entonces te colocas en una posición en la que no esperas recibir, de acuerdo a eso, un reconocimiento, pero que de una u otra manera, si no te dicen algo, porque tú no declaraste que quieres ser admirado, te afecta. Y te hiere en tu corazoncito porque nadie te dijo nada respecto de lo humilde que tú eras por no mostrar las cosas que tú haces. ¿Se entiende el mensaje? En una de las dos veredas, dependiendo de cómo nosotros nos encontremos o nos paremos frente a esta realidad, es que vamos a estar incluidos dentro de esta actitud de corazón. El orgullo, visto desde la perspectiva del mérito, de que tú eres merecedor de admiración por todas las cosas grandes y maravillosas que haces, y en virtud de eso, desviar la atención de quien tiene la atención y quien merece la atención, que es Dios, y nosotros nos colocamos en ese lugar de Dios, en una falsa humildad, quizás por decirlo de alguna manera, o en una actitud de arrogancia y de altanería que manifiesta nuestro corazón. En cualquiera de los dos casos se va a manifestar. ¿Cómo se manifiesta esto? Declara también que una serie de características del fariseo que hacía, ¿cierto?,
pero que concluye y dice, y que menospreciaba a los otros, ¿cierto? Dice, y menospreciaba a los otros. Y ese menosprecio se muestra y se declara cuando habla que él no es como los otros hombres, ni aún como este publicano. O sea, menospreciando a lo despreciable de la sociedad. Él se compara con otros, se coloca en una posición, en un estándar que él define, y es muy similar a lo que nosotros hacemos hoy, y nos colocamos en un estándar que nosotros definimos, de donde nosotros queremos mostrarnos y nos comparamos con el resto, nos comparamos con los otros. Y nos comparamos y nos colocamos en una posición que decimos, oye, soy mejor que tú, no soy como tú. Y como yo no soy como tú, tengo todas estas características y desdeñas a las personas que están al lado tuyo, declarando y mostrando y manifestando y publicando sus defectos, sus pecados, todas las cosas que no hacen, todas las cosas que no son. Y las redes sociales son maravillosas para poder expresar y manifestar, ¿cierto? Tenemos la libertad de escribir lo que nosotros queramos y en realidad nadie tiene el derecho de decirnos absolutamente nada. Porque hay libertad para poder hacerlo. Entonces, alguien publica algo, alguien coloca alguna cosa y una persona se equivoca o dice algo, comete un pecado, hace algo muy feo y todos nos sentimos con el derecho de, ¿cierto? Hacer una serie de declaraciones. ¿Y qué es lo que hace eso nosotros en nuestro corazón? Hincha, ¿cierto? Y dice, ay, sí, él es muy malo, yo no soy tan malo, pero él es muy malo. Y nos enfrentamos a eso, y el corazón del hombre no es distinto a lo que el Señor escribe en este pasaje, y no es distinto al pecado original, al pecado de Adán y Eva en el principio, en el origen. No es distinto. Corazones que nos endiosamos a nosotros mismos, queriendo quitarle el honor y el lugar a quien le corresponde, que es a Dios. El orgullo es tan silencioso, muchas veces trabaja dentro de lo más profundo de nuestro corazón. Si ustedes se fijan, esta persona no hacía nada de lo que él declara, ¿cierto? Y muy probablemente él efectivamente cumplía con esos aspectos de la ley, o cumplía con esos mandamientos, probablemente tenía una vida en ese sentido intachable, pero el pecado el pecado va mucho más adentro, se manifiesta en acciones físicas, pero nuestro corazón nadie lo ve, Dios lo ve. Y lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón, nosotros lo ocultamos, pero frente a Dios no lo podemos ocultar. Las intenciones de nuestro corazón nosotros no las podemos ocultar. La actitud de nuestro corazón nosotros no la podemos ocultar. Y la actitud que declara el fariseo, ¿cierto?, era de desprecio y de desdén frente a esta persona. Y una de las cosas que el orgullo hace es que precisamente se opone a todo lo que es el carácter de Dios. El orgullo no ama a las personas, en cualquiera de las formas que se pueda manifestar. El orgullo desprecia a las personas. El orgullo trata con desdén a las personas. Y es completamente opuesto a lo que es la esencia y el carácter de Dios. Esta actitud rompe y destruye, no destruye en realidad, sino que este pecado está tan enraizado dentro de lo más profundo del corazón y destruye lo que Dios intenta no considerar lo que es Dios en esencia. En los mandamientos Dios dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mateo 22 lo aclara. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo que dice. Es el primer mandamiento. Y el segundo dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, las manifestaciones y expresiones del orgullo sin duda están en contraposición frente a lo que es el carácter de Dios. Esa es la primera actitud del corazón que nosotros tenemos y eso es lo que nos muestra y nos declara este pasaje en los versículos número 11 y 12. El versículo número 13 encontramos la contraposición. Encontramos el otro polo. Encontramos
algo que es total y absolutamente divergente respecto de la actitud del orgullo. Encontramos una actitud de humildad, encontramos una disposición de un corazón humilde. Versículo número 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, Dios, sé propicio a mi pecador. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estos subieron al templo, estaban en un lugar visible, estaban en un lugar público. Y la actitud de esta segunda persona era de humildad. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería, en una actitud que lo que es realmente lo que el Señor quiere y busca de las personas, es que nosotros vayamos delante de Dios y que reconozcamos delante de Dios con un corazón quebrantado, con un corazón rendido, con un corazón despojado de todo aquello que impide que nosotros vayamos a Dios, y con un corazón que ruega por misericordia delante de Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. No tengo méritos de absolutamente nada. Lo único que merezco, de acuerdo a mis méritos, es, de acuerdo a lo que declara la palabra de Dios, es el infierno, es la condenación. Eso es lo que yo merezco. Y este hombre, con un corazón quebrantado, con un corazón despojado de absolutamente toda pretensión y presunción humana, en cualquiera de los aspectos que nosotros queramos visualizarlo, en ese aspecto de gloria o en ese aspecto de falsa humildad, que en el fondo también busca gloria, y se entrega y va delante de Dios y se presenta delante de Dios con una actitud pidiendo compasión, pidiendo misericordia, y queriendo que Dios muestre su gracia, que Dios muestre su misericordia para esta persona. ¿Cuáles son estas personas? Mateo también lo declara, dice, ¿cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellas personas que cuando se ven a sí mismos, están claros que no son merecedores de absolutamente nada, que no tienen méritos para absolutamente nada. Es totalmente lo opuesto a los que confiaban en sí mismos, como justos. Ser humilde es despojarse de todo aquello que es presuntuoso, y venir delante de Dios y solamente recibir gracia, solamente recibir misericordia, solamente recibir de parte de Dios lo que el publicano declara y pide acá: Dios, sé propicio a mi pecador. También Salmo 51 se declara y se muestra que al corazón contrito y humillado Dios no rechaza. El corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Y este hombre se reconoce como un pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Primero se reconoce como pecador. Tiene una convicción de pecado. Se reconoce como pecador. Tiene convicción de pecado. Y es una persona que ha venido al único lugar donde puede alcanzar y recibir misericordia, que es a los pies del Señor. ¿Con quién te identificas tú en esta historia, en esta parábola? ¿Con quién te identificas? ¿Con quién nos identificamos? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros nos humillemos delante de Él, que nosotros nos despojemos de toda presunción humana y que vayamos delante de aquel que nos amó hasta lo sumo, aquel que fue levantado entre el cielo y la tierra, aquel que siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
aquel que es el más humilde, aquel que en esa humildad, pudiendo ser servido, no vino para ser servido, sino para servir. Y en esa actitud del Dios Todopoderoso, que toma forma de siervo, que se hace semejante a los hombres, que viene hasta esta tierra, sube un monte donde hay una cruz, y en ese monte muere por nuestros pecados. Él derrama su sangre para limpiarnos y lavarnos de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad, destruyendo absolutamente toda presunción del hombre, de Dios, perdón, de Satanás, que quería y que quiere que tu corazón siga siendo esclavizado, siga siendo retenido, siga siendo absorbido y siga siendo destruido por causa del pecado. En este caso se manifiesta, como vimos en esta posición o muestras de orgullo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La actitud que el corazón, la actitud que Dios, y con la actitud que nosotros pues, tenemos que ir delante de Dios es con un corazón humilde, es un corazón que se goza en recibir misericordia, con un corazón que se reconoce a sí mismo como pecador, que se muestra y que está desnudo delante de Dios, no esperando recibir nada a cambio, sino que solo, o no entregar nada, sino que recibir la salvación. Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la aceptación que Dios tiene frente a estas dos actitudes o disposiciones del corazón, claramente es la segunda. Versículo 14 dice que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. El Señor Jesucristo fue humillado en la cruz del Calvario. Y después en Filipenses, ¿cierto?, es declarado que es exaltado hasta lo sumo. Él fue exaltado hasta lo sumo, habiéndose humillado en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí de la condenación. Es 100% replicable, 100% aplicable a nuestra actualidad. La disposición del corazón no cambia. Somos, así como hace 2000 años atrás, en una cultura como la que acabamos de ver, o en el origen de la vida, en el pecado de Adán y Eva, la disposición del corazón es exactamente la misma. Con todos los avances tecnológicos que nosotros tenemos hoy, con todas aquellas cosas que tenemos como herramienta para poder ser usada, el corazón es el mismo, exactamente el mismo. El Señor quiere que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos nuestro pecado, que veamos cuál es nuestra naturaleza, que veamos cuál es nuestra actitud del corazón en cualquiera de las manifestaciones que nosotros podamos ver y visualizar, y que entreguemos y nos rindamos a Él, que nos humillemos delante de Él, que doblemos nuestras rodillas y que lo confesemos a Él como el único Señor y Salvador. Vamos a orar. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Padre, te agradecemos en esta tarde por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú te acercas a nosotros, porque no podemos ocultar nuestro corazón delante de ti. Tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestras intenciones, tú conoces nuestra actitud delante de ti. Y que nuestros corazones presuntuosos de una u otra manera intentan quitarte la gloria, intentan ocupar un lugar que solo a ti te pertenece, queriendo ser los dioses de nuestra propia vida,
queriendo ser aquellos que gobiernan, nos autogobernamos, despreciando y menospreciando a quienes tú has puesto a nuestro alrededor como ayuda, quizás como nuestro prójimo, pero en tu gracia y en tu misericordia tú declaras y descubres nuestros corazones y tú nos muestras que ese camino está lejos de ti y que ese camino nos lleva a la condenación por la eternidad. En tu gracia tú nos muestras el camino vivo, el único camino y el único mediador entre ti y nosotros los hombres, que es Cristo Jesús, quien en la cruz del Calvario da su vida por nuestros pecados, quien en la cruz del Calvario entrega su vida por amor a nosotros. Aquello que nosotros somos incapaces de mostrar por causa del pecado, tú lo mostraste de una manera desbordante, que es el amor por tus enemigos. Y esos enemigos somos cada uno de los que estamos acá. Oramos para que tú obres en aquellos que no te conocen. Oramos para que tu Espíritu Santo trabaje en aquellos que aún no son de Cristo. Oramos para que el Espíritu trabaje y convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Queremos quedar en tus manos. Oramos a esta hora también por la 11. Gracias por los alimentos que tú nos provees. Gracias por nuestras hermanas que han dispuesto este servicio y que podamos nosotros disfrutar de esta hora, de estos alimentos. Y oramos y seguimos pidiendo por esta reunión. Agradecemos la presencia de cada uno de nuestros amigos y hermanos en este lugar. Y queremos quedar delante de ti agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.